Hola, hola, hola. A ver. A ver, estoy haciendo esta prueba en vivo. Si se escucha bien. A ver, sigo hablando, sigo hablando. Hola a los que ya se empezaron a conectar. Tres conectados. Am, qué bueno que están por aquí. Gracias por estar esta tarde. Si me pueden decir si se escucha bien. Perfecto. Gracias. Vale, gracias. Pues nos vamos preparando y vamos esperando a que dé un poquito la hora. Y, y también a ver quién se junta esta tarde. Que no saben qué gusto me va a dar poder platicar, aunque sea a la distancia con ustedes, después de ya casi un año de no ver a nadie. Eh, pues ya, estar aunque sea en la distancia, verlos, pues va a ser, no los voy a poder ver, pero saber que están de aquel lado va a ser muy bonito. Hace mucha falta. Y de eso ahorita vamos a platicar. Ok, ya estoy viendo dónde están los comentarios. Gracias. Van por aquí. Esta es parte de la nueva experiencia que uno va ganando con esto del COVID, porque yo nunca había hecho una transmisión así en grupo. En el live sí, pero vamos, esta nueva tecnología y estas nuevas plataformas cada día más amigables y más, al mismo tiempo más complejas, pues sí, sí se ponen medias complicadas. Voy a aprovechar un par de minutitos para abrir una ventana. Hola, gracias por conectarse. Hola, a quienes están conectando. Y no sé si puedo ver quiénes son o no, pero les mando un saludo y me da mucho gusto estar en contacto con ustedes, aunque sea por aquí. Ok. No, está perfecto. Perfecto. Damos un poquito más de tiempo porque sí se siguen conectando. Puedo. Ahí está.
cuando ustedes me indican, sin prisa. Antes de entrar a la página, bueno, a esto del vivo, estaba viendo que también están haciendo entrevistas con estudiantes. No sabía yo de esta actividad hasta que me hicieron el favor de invitarme, pero me parece sumamente interesante. La invitación venía por el lado de los profesores, pero creo que también su experiencia como estudiantes es sumamente importante. Entonces, si me permiten, pues me va a dar mucho gusto también acompañarlos en estas transmisiones, que de verdad los felicito por la iniciativa de continuar en este ejercicio de reflexión y de formación, porque entre todos es yo creo que como vamos aprendiendo. Uh -huh. Y creo que bueno, creo que de esto se trata esto de las charlas, ¿no? De hacer una reflexión y de poder irnos enriqueciendo unos con otros. Les quiero comentar de entrada de que, bueno, además de agradecerles la invitación que me han hecho a este ejercicio, y pues que para mí es un agrado saber que están ustedes de aquel lado, que seguimos en contacto de alguna manera, pero sobre todo les quiero agradecer el que me hayan permitido sentarme, darme tiempo para hacer esta reflexión sobre mi trabajo y sobre las posibilidades que tenemos a través de la antropología. Realmente el haber pensado y sentarme a pensar sobre lo que estoy haciendo, lo que dejé de hacer o mis proyectos para poder, mis estrategias para poder seguir, para poder continuar con mi trabajo en la antropología, creo que ha sido una reflexión por demás enriquecedora, que bueno, que espero poderles compartir en estos minutos que me van a dar, pero también agradecerles esto, ¿no? Porque muchas veces creo que el escucharnos a nosotros mismos, estamos acostumbrados, estamos formados para poder escuchar a los demás, pero creo que muy pocos nos podemos sentar, como es el caso que ustedes me han dado en este momento, a reflexionar sobre nuestro propio ejercicio de escucharnos y de introyectarnos y ver dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y esto, bueno, pues a mí me ha resultado un ejercicio de verdad enriquecedor y es algo que les quiero agradecer. No sé si voy empezando con esto de la platicada, que al final de cuentas se trata de esto, de compartirles simple y sencillamente estas reflexiones que en torno a qué estamos haciendo como antropólogos en este momento de pandemia. Y bueno, entro diciéndoles que además de reiteradamente agradecerles la invitación y felicitarlos por la iniciativa, que bueno, pues yo creo que todos me conocen, soy Marja González, antropóloga, y pues que mi línea de trabajo en antropología es precisamente sobre antropología del trabajo, antropología laboral. Y pues esto me ha permitido pues ir definiendo y ir delineando muy claramente mi ejercicio de investigación. Yo pensé en cómo dividir esta charla y bueno, pensé en decirles en tres, ¿no? ¿Dónde estaba? Es como todo esto gira en torno al COVID, bueno, y a esta emergencia. Pensé en comentarles dónde estaba antes del COVID, qué pasó cuando durante este periodo de contingencia, este año de COVID, de restricciones, y hacia dónde estoy caminando el día de hoy. Entonces, bueno, lo que empiezo platicándoles que en esta línea del trabajo donde he estado vinculándome desde hace ya varios años, pues me parecía sumamente importante acercarme a este mundo del trabajo porque me parece que el ejercicio laboral que realizamos todos los días tenemos todos un trabajo que realizar, pues se ha convertido en la actividad ordenadora de nuestra vida. Y pues esto lo veo yo muy claramente porque a partir del trabajo
nuestro trabajo define dónde vivimos, lo que comemos, cómo nos vestimos, a qué horas nos levantamos, a qué horas comemos, a qué horas nos dormimos. Y cuando no tenemos trabajo, esto también pues redefine, ¿no? Define nuestra identidad, define nuestra vinculación con la naturaleza. Entonces me parece que el trabajo es una actividad central y en la cual, bueno, yo encontré la línea perfecta para poder seguir trabajando y aplicando esto de la antropología. A lo largo de este camino, pues bueno, ya les he platicado seguramente en alguna sesión en clase sobre los diferentes proyectos de investigación en los que había estado yo trabajando. Sobre todo me vinculo a los espacios rurales, que bueno, yo soy antropóloga del campo, entonces me interesaba vincular el trabajo del campo, bueno, las actividades laborales en el campo, en espacios rurales, con la actividad laboral. Entonces empecé a trabajar con artesanos, con ladrilleros, sobre todo con personas que desarrollan oficios en espacios rurales. Hizo el proceso de transformación en esto que hemos denominado como nueva ruralidad. A partir de esto, bueno, empecé a trabajar, estuve trabajando con artesanos en comunidades indígenas, en comunidades agrícolas, trabajé con ladrilleros, trabajé con mujeres bordadoras, trabajé eh, con marroquineros, he trabajado con agricultores, con agroindustrias, de ahí subí un poquito a nivel, con agroindustrias exportadoras en este proceso de transformación y bueno, por allí va mi trabajo. Como docente, creo que estoy ya al final de mi periodo como formadora de antropólogos, estoy ya viendo hacia mi jubilación. Y entonces en este último periodo de mi vida lo que yo pensaba era que bueno, ya tenía yo una línea definida y como educadora, como maestra, como docente, había pasado por un periodo más bien en donde di materias teóricas, que todavía yo creo que van a ser mis últimas materias, que fue donde tuve el acercamiento con ustedes. He dado materias de metodología, he estado en trabajo de campo, pero me faltaba un poquito para poder cerrar el ciclo del trabajo antropológico y esto era el de la antropología aplicada. Y a mí me parecía que también mi línea de antropología del trabajo tenía muchas posibilidades de tener un cierre vinculado a la aplicabilidad de los conocimientos en antropología. Y entonces, desde hace 2 años, mi trabajo como docente empezó a enfocarse a las optativas, primero de manera pues mucho más de gabinete, más dentro del salón, en donde pues desarrollábamos o trabajábamos reflexionando sobre estos espacios laborales en optativas, pero ya en los 2 últimos años pensé yo que lo que podía aportar a la formación de los antropólogos era en este acercamiento ya mucho más práctico y aplicado de los conocimientos antropológicos a los espacios como pues más formales, ¿no? Y con esto pues abrí varias optativas con las cuales con los estudiantes que estuvieron en estas materias desarrollábamos proyectos de desarrollo para comunidades rurales y que tuvieran un impacto en los espacios laborales y que nosotros pensábamos que el objetivo central estuviera en algún beneficio social, ya fuera económico, ya fuera de organización, ya fuera de algún otro tipo, ¿no? Entonces, estas fueron las últimas dinámicas en las que estuve trabajando y en este sentido, bueno, me siento muy orgullosa de haber trabajado con un grupo de estudiantes con los cuales nos enfocamos a trabajar en 2 comunidades del Marqués, en las cuales, bueno, tuvimos un primer acercamiento con la comunidad, nos expresaron sus necesidades y a partir de eso los vinculamos con el municipio y con algunas otras entidades privadas y yo siempre he dicho que la antropología es un ejercicio de traducción. Nosotros trabajamos como traductores entre
diferentes culturas, en este caso, entre la cultura del trabajo rural, trabajamos con los marroquineros de San Vicente Ferrer, y las necesidades, bueno, estas necesidades de la comunidad y las necesidades del municipio. Entonces, logramos crear este diálogo a través de esta visión antropológica, y logramos generar diferentes proyectos que beneficiaran a ambos espacios, a ambos grupos. Y trabajamos en la generación de la promoción del trabajo artesanal en San Vicente Ferrer a través de una feria y a través de la publicación en el Facebook, de generar una página en internet. Y el día de hoy, bueno, nos sentimos muy orgullosos porque el municipio volteó a ver esta comunidad. Estábamos a punto de organizar la segunda feria de la piel en San Vicente, organizada por nosotros, en coordinación con el municipio y la comunidad, cuando pues llegó COVID y ahí se detuvo todo. En un primer momento, bueno, no pensamos que fuera a ser este periodo tan largo, de verdad tan largo, pero bueno, nos detuvimos. Así es como vinieron las cosas. Cuando estábamos en el desarrollo de la página de internet y retomábamos este diálogo con las personas de la comunidad de hacia dónde podíamos enfocar el desarrollo de la comunidad, pues para ellos les interesaba darse a conocer. Y entonces uno de las líneas sobre las cuales pensamos, y que ellos también estaban de acuerdo, y que ellos nos propusieron, más bien de entrada, y nosotros fuimos los que estuvimos de acuerdo, es que la atracción del turismo. En el municipio del Marqués tienen dos actividades fundamentales sobre las cuales están enfocados todos los proyectos de desarrollo. Una es el desarrollo industrial, porque tienen los parques industriales más importantes de Querétaro, y el segundo es el turismo. Y hacia la zona donde se encuentra esta comunidad, que es el surponiente, bueno, pues ya hay varios proyectos de desarrollo turístico a los cuales se le está inyectando inversión por parte del gobierno, no solo municipal, sino estatal y federal, que es el turismo, y que son los viñedos, la promoción de viñedos, la promoción del turismo en haciendas. Y encontramos un proyecto muy bonito que, a partir de la declaratoria de la UNESCO del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Cultural de la Humanidad en su vertiente de itinerario, que abarca 2000 kilómetros, empieza en la Ciudad de México y termina en el norte, termina en California y en Texas. Pero bueno, también por este municipio, por el Marqués, pasaba el Camino Real. Y entonces, bueno, desde la antropología pensamos que podía ser también el eje que nos permitiera trabajar con diferentes comunidades y volver a generar proyectos en los cuales se fueran vinculando y pues llevarles el bienestar y el desarrollo regional. En este sentido, bueno, pues la vida me llevó a acercarme a otra área de la antropología, que es la antropología del turismo, que también es un área que a lo mejor en este momento está muy poco desarrollada dentro de la facultad, pero sin embargo que es una actividad constante, que es una actividad laboral muy importante en Querétaro, tanto en la ciudad como en las zonas, en diferentes municipios, y que a lo mejor estamos descuidando, que no nos estamos acercando lo suficiente a ellos. Pero es les decía, la segunda actividad que provee de ingresos a Querétaro, y que también como antropólogos yo siento que tendríamos un papel fundamental, porque es justamente en esos espacios donde se junta el turismo, donde se congregan diferentes intereses, diferentes culturas, y donde podemos encontrar como traductores culturales este ejercicio en donde el beneficio llegue al mayor número o de mejor manera tanto a los visitantes, tanto a las autoridades gubernamentales, como a la propia sociedad, a las propias comunidades. Les digo, hablo de comunidades porque yo trabajo en espacios rurales, pero de igual manera los diferentes grupos sociales
en donde se desarrollan estas actividades turísticas. Habíamos desarrollado ya un proyecto en donde diferentes comunidades rurales se pudieran vincular con lo que ellos consideran como su patrimonio y su identidad, ya sea alimentaria, histórica, estructural, eh, o de actividad, son nuevas actividades laborales que pudieran. Estuvimos trabajando con 3 comunidades, con las cuales, que fue Chichimequilla, San Vicente Ferrer, Santa María Begoña, en esta región, y otras ya cercanas al Estado de México, en donde estuvimos teniendo talleres con diferentes personas para que ellos se apropiaran de estos valores que tienen como comunidad en relación a revalorar su alimentación, revalorar su identidad, revalorar su historia. Y fue una experiencia verdaderamente hermosa el que nos platicaran todavía jóvenes de 20 años, tuvieran estos recuerdos de las narraciones de los abuelos sobre las haciendas, sobre los viajeros que pasaban por estas comunidades, sobre los bandoleros, sobre fantasmas, sobre leyendas, bueno, y entonces empezamos a trabajar sobre esta revitalización y revalorización de la identidad en torno al Camino Real de Tierra Adentro para generar un proyecto vinculado al turismo y que pudiera vincular estas comunidades que están un poco olvidadas a un proyecto macro turístico a nivel de entrada regional, municipal, pero que es de carácter nacional e internacional. Habíamos conseguido ya presentar el proyecto en España, habíamos conseguido ya tener promotores en Compostela para que todos aquellos caminantes, ellos son peregrinos que les gusta caminar y que hacen el senderismo en el Camino de Santiago, llegaran y se encontraran con la información de que en Querétaro teníamos también la capacidad, teníamos un espacio para que ellos siguieran caminando y vinieran para acá. Teníamos ya un convenio con el municipio, con el gobierno del estado, teníamos un convenio ya con la Universidad de Compostela y teníamos un convenio con el municipio de San Miguel de Allende para concluir este trayecto en San Miguel de Allende, y que pues es una ciudad turística que pudiera ser de interés para los visitantes. Este era el segundo proyecto cuando COVID. Ahí nos quedamos. De entrada, ¿qué pasó? Bueno, aquí es donde les empiezo a platicar y ya llevo un ratote. Es cuando en un primer momento, como antropólogos, como equipo de trabajo, lo que buscábamos era tratar de continuar realizando el trabajo, buscar a las personas, mantener los acuerdos, seguir por lo menos en contacto por teléfono, en videoconferencias y poder seguir trabajando. Esto no se pudo, no fue posible porque, bueno, el interés principal en ese momento ya no era el desarrollo, no era la economía, sino era la salud. Entonces, todos los intereses de los involucrados pues se desviaron y el trabajo de los proyectos, tanto de trabajo como de turismo, quedaron totalmente atorados. Quedaron en stand-by y ya no fue posible seguir trabajando. Con el paso del primer y el segundo mes de pandemia, empezamos dentro de la misma facultad a explorar esta posibilidad de trabajar en línea y de realizar, con esto de que se nos venía el trabajo de campo, se contempló y se reflexionó sobre la posibilidad de la etnografía digital y utilizar a los medios digitales como una herramienta para el trabajo antropológico. Y pues bien, tratamos de entrarle, empezamos a leer textos que seguramente son los que ustedes los que sus profesores compartieron con ustedes o que por cuenta propia han estado explorando, y empezamos a trabajar también nosotros con esto de la antropología digital, haciendo entrevistas a través de Zoom, utilizábamos las encuestas de Facebook, eh, y bueno, algunas otras herramientas que los propios estudiantes trataron de utilizar para de alguna manera no parar el trabajo y mantenernos activos y seguir desarrollando esto que se llama la antropología.
Sí logramos, por supuesto, hacer entrevistas, sí trabajamos en, en las encuestas. Sin embargo, en esto estuvimos trabajando alrededor de 4 o 5 meses. Sin embargo, pues a nosotros, y de manera muy particular, a mí me quedaba un hueco en esto de no solo investigación, sino en el ejercicio propio de la antropología, que para mí es un trabajo, no es un trabajo, es una forma de vida y es un trabajo de corazón y es un trabajo de mucho sentimiento. Entonces, además que el trabajar en espacios rurales sí implica una desventaja. ¿Por qué? Primera, porque no todos nuestros informantes tienen edades avanzadas y que no cuentan con la capacidad para el manejo de estos medios electrónicos. Entonces, pues sí, aunque pudiéramos solicitar el apoyo, y más tratándose de la revitalización de la memoria, revitalización de la cocina y revitalización de leyendas y de historias, pues ya que tienen alrededor, bueno, más de 100 años. Entonces esto nos implicó una problemática bastante importante porque aunque los hijos o los nietos pudieran estar en la disposición de establecer esta conexión vía electrónica, básicamente era a través de WhatsApp, que fue la herramienta más sencilla que utilizamos, más bien que fue pues, como la más práctica, pues no podíamos establecer una charla directa con las personas mayores. Necesitábamos al traductor, al hijo, que le explicara: papá, es que le están diciendo, o abuelo, les están preguntando que qué se acuerda, que qué comía con su mamá. Entonces esto también nos implicó ciertas limitaciones para que la información estuviera fluyendo como fluye cuando nos sentamos con una persona frente a frente y cuando establecemos este vínculo emocional con ellos, y que es lo que nos permite el rapport y en dado momento la reciprocidad, y que son pues las herramientas con las cuales estamos trabajando. Nos fue sumamente complicado. En algunos otros espacios no teníamos, no hay el acceso a internet, y en algunos otros espacios, bueno, no puede la gente estarse conectando. Nosotros ya saben que como antropólogos pues llegamos y aprovechamos las situaciones en las que nos estamos viendo envueltos. O sea, podemos llegar a un taller, podemos llegar con la señora que echa tortillas, y mientras platicamos, pues también pues, nos ponemos a echar tortillas o nos ponemos a trabajar o a regar, y eso también establece este vínculo, ¿no? Esta cercanía con nuestros informantes, y que hace que la información fluya. Para este caso, bueno, no pudimos, no, faltaba esta parte emocional, faltaba esta parte de rapport, faltaba esta parte de fluidez y de tiempo, porque cuando vamos a un espacio laboral, nos sentamos y mientras la persona está trabajando, está vendiendo, pues nosotros vamos platicando o simple y sencillamente nos ponemos a ayudar. En este caso, le estábamos exigiendo a nuestros informantes que se sentaran específicamente a trabajar, a hablar con una pantalla, a hablar con un teléfono, y cosa que también pues las personas no tuvieron la misma disposición para establecer este diálogo y para seguir trabajando. Esto no me llevó, ya hablo de aquí de manera muy personal, esto me llevó a mí a frustrarme. Reconozco que a lo mejor no, a lo mejor, yo estoy formada en otro momento, yo estoy formada de manera más clásica. Mis profesores eran los más clásicos. Mi profesor de trabajo de campo, pues yo digo que era el hijo de Malinowski, porque era exigentísimo en cómo llevábamos el campo, y entonces a lo mejor me estaba a mí costando más trabajo que lo que le puede costar a ustedes o a un profesor mucho más joven, ¿no? El utilizar estos medios. Pero a mí sí me parece que la antropología hace mucho del uso de la emoción para poder vincularnos a los espacios e integrarnos a los espacios de nuestros informantes. Y este integrarnos en ese espacio
para poder vivir desde dentro la cultura y poder expresarla y explicarla y desde la propia perspectiva del actor, me parece que está muy limitada por los medios electrónicos. Y entonces, para mí sí me sentí un poco frustrada, no un poco, muy frustrada, la verdad es que me sentí muy frustrada y entonces dejé de lado esta investigación. Me parecía que estaba siendo muy sesgada la información, me parece que la pantalla obligaba o permitía que los informantes contestaran con lo que se esperaba, la respuesta correcta o lo que se esperaba que se respondiera de manera no tan sincera. Y además la limitante, otra limitante que yo encontraba y que reflexionaba con los estudiantes, es que nosotros sabemos, una de nuestras herramientas principales es la observación. Y entonces no solo es el lenguaje, sino también estamos observando el contexto, el cual está limitado en este caso pues a un espacio de la pantalla, de la cámara y de lo que podemos observar. Y no tenemos la visión de lo que son el lenguaje corporal, que nos dice mucho también, ¿no? Cuando alguien se siente incómodo, cuando alguien se enoja, es algo que también nosotros aprendemos a registrar y me parece que estos medios electrónicos nos limitan en gran medida. Y pues esto fue el ejercicio, el acercamiento que yo tuve a la ciberetnografía. A lo mejor no cuento con las herramientas necesarias y que ustedes, bueno, pues ustedes sí me están demostrando que tienen esta capacidad y que los felicito, pero esto me llevó a otra reflexión. ¿A qué era yo? Yo era antropóloga. ¿Y qué es lo que sabía hacer? Sabía hacer etnografía y sabía hacer reflexión etnográfica. Entonces, pues yo pensando en esto y que bueno, hay que seguir adelante en el hacer, en el quehacer y en de la antropología, que bueno, los antropólogos nos forman para poder hacer la interpretación de nuestros contextos y de la vida cotidiana de los otros. Y entonces yo dije, bueno, no es que el estar limitada en la posibilidad de ir a hacer campo no quiere decir que la vida cotidiana desaparezca, ni tampoco quiere decir que no tenga contacto con seres humanos. A lo mejor al principio de la pandemia, sí, porque me encerré en mi casa, ¿no? Me dio COVID y aparte me dio dengue, entonces sí estuve totalmente aislada, pero en la realidad es que no estamos aislados, seguimos en contacto, seguimos en esta necesidad de ir a la tiendita, seguimos en la necesidad de ir al súper, tenemos la necesidad de ver la televisión, de ver las noticias, de platicar con mi mamá, con el papá, con los hermanos, con los primos. Estamos ya acostumbrados a esta dinámica de pandemia y seguimos teniendo contacto con personas, con seres humanos, y seguimos desarrollando cultura y actividades dentro de un marco que es el que ha cambiado. Por lo cual, en esta reflexión de que, bueno, los antropólogos hacemos interpretación, etnografía e interpretación de lo que es la vida cotidiana, pues lo que decidí es regresar a los orígenes de la antropología y empezar a hacer antropología de la vida cotidiana, del contexto cercano en el que me encontraba. Y así es como me encuentro en esta tercera etapa. No he dejado la segunda porque es un compromiso con las comunidades, pero creo que en este sentido, en este ejercicio metodológico del acercamiento digital, pues para mí no representó, me parece que no tengo la información fidedigna para poder seguir avanzando. Entonces, ¿qué hice? Bueno, les decía, volver a este acercamiento a los orígenes y volver a la antropología de la cotidianidad y a la antropología de frente a frente. He de decirles que efectivamente, pues aquí la cuestión del cuidado del otro, pues está muy presente. Hay quienes puedan estar de acuerdo conmigo o hay quienes puedan estar en contra totalmente de esta actividad por la posibilidad de la vulnerabilidad de la salud del otro, pero sin embargo me parece que es algo que podemos seguir haciendo. Les cuento en qué estoy.
Em, bueno, vengo de una reunión con unos estudiantes de la maestría, del posgrado, y nos reunimos en un espacio social y veíamos a nuestro alrededor y decíamos, estábamos dentro de las reglas, ¿eh? No estamos infringiendo ninguna norma de salud, pero veíamos a nuestro alrededor y decíamos, bueno, y yo pensaba y platicábamos, la gente está saliendo a una cafetería, la gente está saliendo a comer, la gente está saliendo a hacerlo en lo más posible, su vida cotidiana, y si encontramos a una mesa con 8 personas tomándose una cerveza, ¿por qué no tenemos la capacidad de reunirnos con un informante tomando las debidas precauciones? Me parece que también hay que tener un poco de coherencia en cuidado, pero sí, somos muy permisivos por un lado, pero muy restrictivos por el otro. Entonces, encontrando este punto medio y buscando lo que yo les decía, acercarnos a la cotidianeidad, que es que ustedes ya lo hemos reflexionado en clase, que la cotidianidad es eso, es tan constante que a veces se vuelve invisible para nosotros. Entonces el ejercicio en el cual yo me propongo es tratar de descubrir esta invisibilidad de la cotidianidad y poder verla, y como es cercana, poder hacer antropología de lo que es la cotidianidad, pero una antropología y una etnografía que sea mucho más clásica y que sea en un contacto directo con la realidad. Y esto no me parece que en su debido nivel y en su debida reflexión, pues es posible sin poner en riesgo ni nuestra salud ni la salud de las otras personas. Les cuento un ejercicio, les cuento dos cosas en las que estoy. La primera de ellas es el caso de mi mamá. Regreso a mi familia a tratar de ver, de alejarme como investigadora de lo cotidiano para poder tener un ojo crítico ante una situación tan cercana como mi familia. Mi mamá tiene demencia senil y el día de hoy requiere de cuidadoras de 24 horas, ¿no? Tiene cuidadoras todo el día, toda la semana, y no puede estar sola. En esta búsqueda, bueno, encontramos a personas que vienen, una familia, más bien encontramos una primera cuidadora, una señora que se dedica al aseo de las casas, pero que nosotros la contratamos como cuidadora, que vienen de una comunidad en Aculco. Su comunidad se llama El Azafrán. Y que se queda con mamá de lunes a viernes con el COVID. Yo la llevo y la traigo para que no se suba a los autobuses, que en un primer momento de COVID dejaron de funcionar. Y, eh, y para que nos conviniera las dos, se queda 15 días y a los 15 días viene una de sus hijas, se queda el fin de semana, ella regresa 15 días, al siguiente fin de semana viene otra de sus hijas y sus hijas se van rolando de manera eh, pues periódica para que ayudaran a su mamá en un primer momento y ahora, bueno, esto pasó en un primer momento. Yo les ofrecí que dejaran de trabajar con mi mamá, pero ellas me dijeron muy claramente, no puedo, porque toda su familia, en esa comunidad, todos los hombres se dedican a la construcción, son albañiles y trabajan muchos aquí en Querétaro y muchos en el Estado de México. La construcción se detuvo. Y entonces ellos me decían, no podemos dejar de trabajar porque si no, no hay ingresos en nuestra familia. Y es más seguro que estemos nosotros en una casa donde no salen a que ellos consigan un trabajo. Y pues ese fue el acuerdo que tuvieron en su casa y es el acuerdo bajo el cual el día de hoy estamos trabajando. Encontré en el servicio doméstico una posibilidad de investigación maravillosa. Son personas que están dentro de mi casa, personas que encuentran estrategias para poder sobrevivir en este momento de pandemia, en este momento de emergente, y estas estrategias son, bueno, hacer uso de las redes familiares, hacer el manejo del recurso, cómo es que se maneja el recurso económico para lograr sobrevivir con lo
poco o mucho que están ganando, pero sin embargo, bajo el cual tienen que vivir 3 familias. Entonces, ¿cuáles son sus estrategias? Con la posibilidad de la movilización o la imposibilidad de la movilización a partir de la pandemia, las estrategias de salud, las estrategias de alimentación y todo a través de esta comunicación que ahora se llama Ceci, ahora a través de esta comunicación que tenemos con Cecilia. Es alguien que ya vivía en mi casa, es alguien, además, dando y van llevándose a la tía, a la prima, a la hija y cómo se van creando estas redes de apoyo solidario entre las mujeres dedicadas al trabajo del hogar. Encontré una beta tan maravillosa que realmente ahí sigo trabajando. Y esto pues ya se está convirtiendo, eh, se está convirtiendo en un tema que pues pronto voy a exponer en un congreso. A través de ella tuve el acercamiento a los hombres que se dedican a la construcción, a los albañiles de esta comunidad. Y también tuve acceso a las formas de producción agropecuaria, agrícola y agropecuaria en una comunidad en donde el recurso del agua se está convirtiendo en muy, muy limitado. Esto es trabajo de persona a persona, es trabajo clásico y el trabajo además adentro de mi casa. Otro ejercicio que les comparto, ya me llegan las preguntas, ahorita se las contesto. En mi casa trabajo en una colonia, digo yo vivo, no trabajo, vivo en una colonia, en una cerrada, que tiene ya muchos años, tiene más de 25 años que la construyeron, y por lo cual hay personas muy mayores. Entonces, personas que no salen al súper, personas que realmente tienen diabetes, hipertensión, más de 60, y que cómo enfrentaron mis vecinos, mis vecinas, el COVID. Esto se convirtió en otro ejercicio de observación, a partir de que vi que 2 de mis vecinas empezaron a caminar, salían a caminar, porque es el único espacio donde pueden moverse. Entonces empecé a ver las estrategias de sobrevivencia de las vecinas de esta comunidad en la que yo estoy en relación a la movilidad, a cómo se proveen de alimentos, cómo se comunican con los familiares, sus estrategias de visita al médico, y realmente es algo que se hace a través de sentarme en la puerta, digo, también ya de platicar con las vecinas, de, eh, de banqueta a banqueta, porque ellas sí tienen mucho temor de contagiarse, y y bueno, es a través de otro espacio de cotidianidad en el cual he estado trabajando y de todas las narraciones que ellas me hacen sobre, son básicamente 5 mujeres y un hombre, sobre la cotidianidad en la pandemia. Su percepción de la realidad, su percepción del futuro, su cambio en las dinámicas al interior de los hogares, es otro espacio en el cual he estado yo trabajando. Y vuelvo a lo mismo, es el trabajo etnográfico clásico a través de un acercamiento a la cotidianidad. A ver, ¿qué métodos utilizas para cuidar a los otros, maestra? Déjenme, bueno, tengo otro caso que sí estoy acompañando a un estudiante del doctorado a hacer entrevistas directas. Y bueno, ¿cómo los cuido? Les decía, de entrada siempre en espacios abiertos, con mi mamá no, porque pues tengo que estar ahí todos los días, entonces es a la hora de la comida. Pero pues mi mamá tiene 80 y muchos años y tiene muchos problemas de salud, entonces los cuidados que se tienen al interior de una casa. Llego, me lavo, me desinfecto, este, la distancia, en el comedor mantenemos la distancia, somos 3 los que comemos. Y imagínense, es mi mamá. Entonces la primera que
mantiene las reglas de salud, pues soy yo, ¿no? Entonces, las reglas que mantengo en mi casa y con mis vecinas es exactamente lo mismo. Es el cubrebocas, la distancia, siempre en espacios abiertos. Nos juntamos a platicar en la calle, nos juntamos a platicar en el área común, en el estacionamiento. Y ya saben, ellas son las primeras que marcan. Y yo lo que hago es siempre respetar los espacios y las normas que ellas marcan para este contacto. Y que además es algo que necesitan ellas y necesito yo. Como seres humanos tenemos esta necesidad de contacto con otro ser humano, pero lo mismo que manteniendo las mismas reglas de seguridad, son las mismas que se aplican en todos lados. En el caso de este estudiante que yo les digo, estamos trabajando con talleres artesanales. Y entonces lo que estamos haciendo es, hacemos una cita, vamos al taller y nos sentamos a más de 2 metros, la verdad, con cubrebocas. Llevamos nosotros ¿cómo se llama? Los elementos de desinfección. Y fíjense que les voy a contar una cosa. De los 3 talleres a los que hemos pedido permiso de ir, los 3 talleres sin miramientos nos han aceptado, y quienes no cumplen con el cubrebocas son las personas del taller. Nosotros nos mantenemos ahí, tratamos de no tocar, pero sí observar, si nos permiten ver cómo realizan su trabajo, si permiten, no participamos, no es participativa la observación, pero sí estamos yendo a 3 talleres. Y sí, digo, a lo mejor hay muchos que van a estar en contra de esto, pero a final de cuentas me parece que la vida sigue. Y como seres humanos tenemos esta necesidad de contacto, y con las debidas precauciones podríamos tenerlo. ¿Cuáles serían los consejos que le daría a las futuras generaciones para nuevas investigaciones? Hay que abrir los ojos. Hay que aprender a ver primero en nuestros espacios cercanos dónde están esas manifestaciones culturales que son las que nos enriquecen como seres humanos y como antropólogos. De verdad, ayer fue miércoles de ceniza y yo viniendo de la casa de mi mamá, bueno, pues me queda una iglesia de pasadita, me estacioné afuera, me tardé allá afuera, no me bajé, estuve 15 minutos observando quiénes entran, quiénes no entran, qué hacía la gente. Iban niños, iban grandes, ¿qué eran? Ahí están las plazas, ahí están los parques, ahí están las tienditas. De verdad, la vida sigue, la vida es dentro de nuestras casas. Lo que nos cambió fue el contexto. Hay que entender los nuevos contextos para poder tener este acercamiento a nuestra realidad y a cualquier manifestación cultural. Definitivamente la vida ya no va a volver a ser la misma. Definitivamente la vida está cambiando y nuestra obligación como antropólogos es tratar de entender, no es tratar, es entender estas nuevas formas de adaptación a estos nuevos contextos y esta nueva realidad. Y tenemos que estar ahí. Parte es el nuevo ejercicio de la cultura digital, pero no todo es cultura digital. Hay que estar también presentes en la cotidianidad y en el quehacer y en la forma de adaptarnos a estas nuevas formas de adaptación cultural, que es, a final de cuentas, lo que a nosotros nos interesa. Tenemos en la cotidianidad Didi, Uber y Rappi. Tenemos en la cotidianidad los Oxxos que cierran a las 8 de la noche, los restaurantes que cierran, las tienditas que cierran a las 5. ¿Qué pasa con ellos? Esta es la cotidianidad, que están muy, muy cercanas a nuestro hogar y que, pues bueno, están ahí, y hay que abrir los ojos para poder descubrirlas y poder acercarnos y tratar de entenderlas. Tan, taran, 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 taran. ¿Cuáles serían, a ver, dice, cuáles serían las estrategias o herramientas para acercarnos a la cotidianidad? Básicamente, lo primero es, les digo, entender que la cotidianidad normalmente es invisible. Lo que es
la otredad es lo más factible para ser observados por parte de nosotros. Y entonces lo primero que tenemos que la primera herramienta es la observación para desarrollar esta sensibilidad y poder descubrir la cotidianeidad. Hasta en un ejercicio propio, ¿no? No cómo me he visto, por qué me he visto así, qué es lo que como, por qué como así. Al interior de nuestras casas podemos empezar a hacer este ejercicio de hacer el análisis de la cotidianidad. De dónde vienen los alimentos que comemos, por qué se cocina, cómo se cocina, por qué se fríe el arroz o por qué no se fríe el arroz, por qué se plancha o no se plancha con raya los pantalones de mezclilla. Esta cotidianidad que no vemos es, yo creo, que lo primero que tenemos que empezar a ejercitar, y de ahí ir abriendo nuestro círculo, los primos, la escuela, los compañeros, ustedes, el vecino, los abuelos. Y la principal herramienta metodológica sería obviamente la observación. Como es cotidianidad, porque es nuestro día a día, es la observación participante, pero con un carácter muy reflexivo. Y por supuesto el ejercicio es, dentro de la cotidianidad, desprendernos, alejarnos para poder tener esta visión crítica y esta visión desde lo objetivo. Ese es un ejercicio muy complicado, pero yo creo que es una gran oportunidad de poder hacerlo, y obviamente la entrevista y las grandes, grandes charlas con la gente que está en nuestra cotidianidad, con los papás, con los hermanos, con los primos, con los vecinos, con el señor de la tiendita, con el de las tortillas. Realmente empezar a descubrir dónde está nuestra cotidianidad y aprovecharla como un ejercicio antropológico. ¿Consideras que las nuevas normas de salud impactan la realización del trabajo etnográfico? Por supuesto que sí. A los primeros a los que nos dieron un poco en la torre son a los antropólogos, porque les digo que tenemos esta limitación de establecer el vínculo emocional con nuestros informantes. Ya ven que cuando nos vamos a campo, terminamos siendo compadres, amigos. Nos cuesta después un trabajo de años, años y años desprendernos de nuestra comunidad. 5 o 6 años seguimos yendo, seguimos visitándola, y esto es por el vínculo emocional eh, que establecemos con nuestros informantes. Y esto creo que el día de hoy no se nos está permitiendo. Tenemos 2 generaciones, no sé si hay alguien por ahí de estas 2 generaciones en las cuales nos limitamos en el trabajo de campo. Y esto, bueno, no sé cómo nos va a generar, ¿no? Estamos eh, teniendo por ahí problemas en la formación de estas nuevas generaciones de antropólogos. Y acuérdense, no sé si sea un mito, pero yo sí lo creo, que en Querétaro somos ya de las pocas universidades y los pocos programas a nivel mundial que sigue haciendo trabajo de campo tal y como se planteó en los principios de la antropología. Y esto, bueno, que es nuestro fuerte, el día de hoy está siendo limitado, y bueno, vamos a tener que sortearlo, vamos a seguir adelante, por supuesto. Los seres humanos desarrollamos estrategias para seguir en esto, en la vida, para seguir viviendo, pero bueno, en la antropología, que es la base de la antropología, es el contacto con la realidad. Tenemos la realidad, pero no estamos preparados para enfrentarla. Entonces, nos estamos adaptando, pero pues obviamente sí nos está impactando de manera muy, muy directa. Y bueno, en este proceso de adaptación, por supuesto que aplaudo la capacidad que tienen ustedes para adaptarse, para establecer estas estrategias, para seguir reflexionando en torno a la antropología. Yo creo que, les vuelvo a repetir, yo soy de otra generación en la cual, bueno, no tiene esta habilidad como la de ustedes para tener el acercamiento a través de los medios digitales, pero sin embargo, espero yo que esta reflexión también sirva como para decir: tenemos los medios digitales, pero al mismo tiempo seguimos teniendo este acercamiento a la realidad cara a cara y a través del contacto directo con la cotidianidad y con el ejercicio frente a frente de la antropología. Puede que sea ya muy retrógrada, puede que sí, pero yo creo que hay que encontrar un punto medio, y ese es el trabajo en el cual ustedes pues se están formando y en el cual ustedes son los que se van a enfrentar, porque es el mundo que a partir de abril del año pasado pues es en el que nos está tocando vivir.
Y pues, no sé, ya me pasé de tiempo, eran 45 minutos, creo. Ah, me quedan 5 minutos. Eh, considero que esta forma de ver la cotidiano no volverá a ser igual, y más porque las generaciones de estudiantes de antropología se enfrentan a un nuevo entorno social y ellos necesitan nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Totalmente. La vida no va a volver a ser la misma, lo cotidiano no va a volver a ser igual, pero lo cotidiano va a seguir siendo lo cotidiano. Y lo cotidiano creo yo que va a seguir siendo lo más difícil de observar, porque acuérdense que en antropología lo primero que nos enseñan es que a observar la otredad, a definir la otredad, y que pues ahora yo creo que es un ejercicio de introspección para volver a la cotidianidad y ya a lo, pues a lo propio, ¿no? Eh, a que esa, no, no, todo bien. Ah, ok. Y como sí, ¿qué vamos a hacer con estas nuevas generaciones? Pues sí, entender que la vida genera y que la sociedad genera, como seres humanos estamos generando nuevas formas de adaptación al medio ambiente, y eso se llama cultura. Estas formas de adaptación se llama cultura, y que los antropólogos tenemos la obligación de estar ahí presentes para hacer el registro y la interpretación de esta nueva cultura. La cultura del cubrebocas, no podemos dejarla de lado, y tenemos que estar ahí entendiéndola, explicándola, observándola, registrándola con sus múltiples variables, con sus múltiples perspectivas económicas, de grupo, de salud, económica, decía, como estrategia. Es que yo lo pienso como estrategia de trabajo, que sí también hemos visto. Bueno, tuvimos una reflexión muy pequeña sobre las mujeres de Amialco, que encontraron en sus bordados la posibilidad de integrarse al mercado de los cubrebocas, haciendo de su cotidianidad del bordado pues un atractivo para vender los cubrebocas, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que saber que esa es una manifestación, y tenemos que entenderla, y podemos explicarla, tenemos la capacidad de explicarlo. Ese es el gran y lo hermoso de la antropología. Todo, absolutamente todo, es materia de estudio de la antropología. Y pues ya me pasé de tiempo, ya me eché una hora. No sé si algo más. Esta es la última. Ah, ok. Pues por mi parte es todo. Les agradezco eternamente, infinitamente este ejercicio, más que para ustedes. Créanme que fue un ejercicio para mí. Les digo que el hecho de haberme dado un ratito para sentarme a pensar en qué es lo que estoy haciendo, en qué es, cómo me siento, y ver hacia dónde puedo trabajar. Fue muy enriquecedor para mí, de verdad, se los agradezco, y pues espero que pronto podamos vernos frente a frente, que me digan cómo van, y pues que nos podamos dar un abrazo. Y pues creo que con esto sería todo. Si están de acuerdo, ¿qué dicen? Ya puedo ir cerrando. No, pues ya cerré. Les agradezco nuevamente mucho. Les mando un beso, un abrazo. Felicidades por este ejercicio, y de verdad espero que pronto nos podamos ver. Beso.